Esposa se va por trabajo y deja un secreto que el marido no debe ver. Encontré una caja oculta con una advertencia de no abrirla, pero cuando lo hice, descubrí que la mujer con la que me casé era una completa desconocida. Mi nombre es Finn Hartley y tengo 29 años. La mañana en que todo se hizo añicos comenzó como cualquier otro martes. El sol de otoño se filtraba a través de las persianas de la cocina, proyectando largas franjas doradas sobre la encimera de granito. Mi esposa, Ava, se apresuraba para salir por la puerta. Su cabello castaño aún húmedo de la ducha, el leve aroma a jazmín y café impregnando su blusa. Me besó en la mejilla, rápido y distraído, como lo había hecho 1000 veces antes. Recuerdo el suave clic de sus tacones sobre la madera, el tintineo de sus llaves y la forma en que se detuvo en la puerta para mirarme por encima del hombro con una expresión que no supe descifrar. En ese momento pensé que era agotamiento. Ahora sé que era algo mucho más oscuro. Su coche salió del camino de entrada. El zumbido del motor se desvaneció en la quietud de la mañana suburbana. Me serví una segunda taza de café y me apoyé contra la encimera, dejando que el silencio se asentara a mi alrededor. Trabajaba desde casa la mayoría de los días como diseñador gráfico independiente, así que la casa vacía era mi oficina. Ese día tenía una fecha de entrega inminente, pero una inquietud persistente me alejaba del escritorio. Mi reloj había desaparecido. Una pieza vintage de plata que Ava me había regalado en nuestro primer aniversario, y había pasado la mitad de la noche anterior buscándolo. Decidí revisar el dormitorio una vez más, antes de sumergirme en el trabajo. El dormitorio principal todavía estaba impregnado del cálido caos de su rutina matutina. Un pañuelo colgaba sobre la silla. La puerta del armario estaba entreabierta, y su lado de la cama era un enredo de sábanas. Me puse a 4 patas, miré debajo de la cama, luego revisé la mesita de noche, la cómoda, el pequeño joyero que guardaba en su tocador nada frustrado. Me dirigí al vestidor y encendí la luz. Filas de sus zapatos, perfectamente ordenados, y el aroma familiar de su perfume flotaba en el aire. Pasé la mano por el estante superior, donde guardaba sombrereras y álbumes de fotos antiguos, con la esperanza de que mi reloj hubiera ido a parar allí. Mis dedos rozaron algo duro y metálico escondido detrás de una pila de suéteres, una pequeña llave de latón, fijada a la parte inferior del estante con una tira de cinta de embalaje transparente. Un escalofrío me recorrió la nuca. En 6 años de matrimonio jamás había visto esa llave. No correspondía a ninguna cerradura de nuestra casa. La despegué y le di la vuelta en la palma de la mano. Era una llave sin marca, antigua, con una serie de números grabados en el arco. La cinta estaba fresca, sin polvo, como si la hubieran colocado hacía poco. Una docena de explicaciones inocentes cruzaron mi mente. Una llave de repuesto del escritorio de una compañera, algo que se le había olvidado mencionar. Pero, en el fondo, una alarma silenciosa ya empezaba a sonar. Revisé el armario con una intensidad nueva, apartando abrigos de invierno y cajas de recuerdos olvidados. Al fondo, sepultado bajo una colcha doblada, encontré un pequeño cofre de madera, no más grande que una caja de zapatos. Estaba cerrado con un diminuto candado de aspecto ridículamente endeble. La llave que había encontrado no encajaba, pero un rápido giro con un destornillador del garage partió el pasador como una ramita seca. Levanté la tapa y el aire a mi alrededor pareció espesarse. Dentro había un teléfono desechable barato, de esos que se compran en efectivo y sin hacer preguntas. Un grueso fajo de billetes de $100 sujeto con una banda. Un pasaporte estadounidense con la fotografía de Ava, pero un nombre que jamás había oído: Lena Marchetti. Y un sobre cerrado, con mi nombre escrito en el frente, con su letra redondeada. Debajo de mi nombre, en letras más pequeñas, 4 palabras que me helaron la sangre: quema esto, por favor. Me temblaban las manos al rasgar el sobre y desplegar la carta que había dentro. El papel olía levemente a su perfume de jazmín, y casi podía verla sentada a la mesa de la cocina, pluma en mano,
eligiendo cada palabra con cuidado. La carta empezaba sin saludo, sin un golpe suavizador. Si estás leyendo esto, ya me he ido. Nunca quise que encontraras esta caja. Creí que me la había llevado conmigo, pero debo de haberla olvidado en las prisas de esta mañana. Esa es la única razón por la que sostienes esta carta. Y lo siento muchísimo. Tienes que creer que cada momento que pasamos juntos fue real. Pero la mujer con la que te casaste no existe. Mi nombre no es Ava Hartley, ni siquiera es Lena Marchetti. Me he estado escondiendo de algo terrible durante mucho tiempo, y por fin me ha alcanzado. Si intentas encontrarme, estarás en peligro. Por favor, Finn, por el amor que compartimos, quema esta caja y aléjate. Olvida que me conociste. Es la única manera de que sigas con vida. La carta continuaba sus palabras. Se volvían más temblorosas. La tinta corría en algunos puntos, como si hubieran caído lágrimas. Decía que me había dejado la llave de una caja de seguridad en el First National Bank del centro. El número de la llave de latón correspondía a una caja que contenía el resto de la verdad. Pero me suplicaba que no fuera. Escribió que conocer la verdad solo me pondría en mayor peligro, que la ignorancia era el mayor regalo que podía hacerme. La carta terminaba con una sola línea que resquebrajó algo muy dentro de mi pecho. Te amé más de lo que jamás tuve derecho. La leí 3 veces, la mente dando vueltas, incapaz de conciliar aquellas palabras con la mujer que se reía de mis chistes tontos, que me tomó la mano durante el funeral de mi padre, que planeaba los nombres de nuestros futuros hijos. Era un fantasma, una invención. Todo lo que yo sabía era mentira. La casa, a mi alrededor, llena de sus detalles. Los cojines que había elegido. La pared de fotos de nuestras vacaciones. De repente parecía un escenario de teatro. Yo era un actor que acababa de descubrir que el guión era falso. Durante un largo rato permanecí sentado en el suelo del vestidor, la carta arrugada en el puño, el teléfono desechable y el pasaporte mirándome como acusaciones silenciosas. Pensé en llamar a la policía, en marcar su número y exigir una explicación, pero la advertencia de su carta resonaba en mi cabeza: peligro. Aléjate, sigue con vida. Un hombre más inteligente quizás habría hecho caso, pero yo no era inteligente. Estaba destrozado, aterrorizado y desesperada, estúpidamente enamorado de una mujer que no existía. Agarré las llaves del coche y la llave de la caja de seguridad. El banco estaba a 20 minutos en coche, y cada segundo lo pasé construyendo teorías elaboradas, cada cual más absurda que la anterior. Protección de testigos, una agente secreta, una mujer que huía de un pasado de maltrato. Nada me preparó para lo que realmente encontré. En el banco, un empleado de rostro pétreo me condujo a la bóveda tras verificar mi identificación y la llave. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto, mientras la enorme puerta de acero se cerraba detrás de nosotros, sellándonos en una tumba de metal pulido y cajas numeradas. El empleado sacó el largo y estrecho cajón de su ranura, lo colocó sobre una mesa y se retiró discretamente a una esquina. El pulso me martillaba en los oídos al levantar la tapa. La caja contenía solo 2 cosas: una única fotografía y una memoria USB negra. Tomé primero la fotografía y el mundo se tambaleó sobre su eje. Era una ficha policial cruda e implacable de una mujer joven con mejillas hundidas y ojos asustados. Llevaba el pelo más corto, una melena oscura en lugar de las ondas fluidas que yo conocía, y tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que Eva no tenía. Pero los hoyos, esos profundos ojos color avellana salpicados de oro, eran inconfundiblemente los suyos. El cartel bajo su barbilla decía Elena Vos, registro número 78.421, encargo San Hurto, Mayo R. Fraude, usurpación de identidad. Contemplé la imagen hasta que la vista se me nubló. Elena Vos. El nombre fue un puñetazo en el estómago. Mi esposa, la mujer que hacía tortitas los domingos por la mañana y lloraba con los anuncios de rescate de perros, era una delincuente convicta. Los cargos eran graves, de esos que acarrean años de prisión. 100 preguntas gritaban en mi mente.
pero una se alzó por encima de las demás ansí. Era una estafadora. ¿Qué había querido de mí? Mis dedos se cerraron sobre la memoria USB. Las respuestas que existieran estaban en ese pequeño trozo de plástico. Sabía que en cuanto la conectara, no habría vuelta atrás. La vida que había conocido, el matrimonio en el que había creído, desaparecerían para siempre. Aún podía elegir la ignorancia. Podía salir de aquella bóveda, irme a casa y quemar la caja como ella me había pedido. Pero tenía que saberlo. Guardé la fotografía y la memoria USB en el bolsillo y salí del banco aturdido. El sol de otoño parecía obscenamente brillante, el mundo ajeno al terremoto que acababa de demoler mi vida. Conduje a casa en piloto automático, los nudillos blancos sobre el volante, el nombre de Elena Vos, repitiéndose como una maldición en mi cabeza. Al entrar en el camino de entrada, noté algo que me revolvió el estómago. La puerta principal, que estaba seguro de haber cerrado con llave, estaba ligeramente entreabierta. Una fina rendija de oscuridad me llamaba desde el interior. Me quedé sentado en el coche un minuto entero, mirando fijamente aquella puerta abierta y sopesando mis opciones. El miedo se enroscaba en mi pecho, frío y serpentino. Alguien había estado dentro, o seguía dentro. Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero el teléfono desechable. El pasaporte y la ficha policial gritaban a coro que los canales oficiales no eran mis amigos. Fuera lo que fuese el lío en el que Elena nos había metido, era claramente más grande que un simple allanamiento. Agarré la llave de cruz del maletero, más por la ilusión de seguridad que por una protección real, y empujé la puerta con la punta de los dedos. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. El aire contenía un olor leve y desconocido, algo metálico y penetrante, que no pertenecía al lugar. En la sala de estar, un cajón había sido arrancado de la mesa auxiliar y volcado en el suelo. Los cojines estaban descolocados. Un portarretratos de nuestra boda yacía boca abajo, el cristal roto, en forma de telaraña. El corazón me golpeaba mientras avanzaba por el pasillo. La llave de cruz en alto. El dormitorio estaba peor. El vestidor había sido saqueado, el cofre de madera lanzado contra la pared. Su contenido, el teléfono desechable, el dinero en efectivo, el pasaporte, había desaparecido. Quienquiera que hubiese entrado aquí sabía exactamente lo que buscaba. Habían estado buscando el secreto y lo habían encontrado antes de que yo pudiera decidir qué hacer con él. Una tabla del suelo crujió detrás de mí y me giré en redondo. Con la adrenalina disparada, a nada solo el pasillo vacío y el eco menguante de mi propio terror. Revisé cada habitación, cada rincón, hasta que estuve seguro de que estaba solo. Entonces me encerré en mi despacho. Coloqué una silla bajo el pomo de la puerta y conecté la memoria USB al portátil con dedos temblorosos. La memoria contenía una sola carpeta titulada Parafín. Dentro había docenas de documentos, recortes de periódico y un archivo de video fechado apenas 3 días atrás. Hice doble clic en el vídeo y el rostro de mi esposa llenó la pantalla. Parecía agotada, ojeras oscuras, amoratándole la piel bajo los ojos, el cabello recogido en una coleta desordenada. Estaba sentada en lo que parecía la habitación de un motel barato, el papel pintado despegándose tras ella. Hablaba directamente a la cámara, la voz cruda y sin adornos, despojada de la calidez sencilla que yo conocía. No era Ava, la directora de marketing que llevaba magdalenas caseras a la oficina. Era otra persona, alguien que había cargado con un peso que yo no podía imaginar. Empezó diciéndome su verdadero nombre, Elena Vos. La ficha policial era auténtica, dijo, pero la historia que había detrás no era lo que parecía. 12 años atrás, ella era una ingenua joven de 22 años que trabajaba como asistente personal de un financiero adinerado llamado Victor Crane. Crane era encantador, poderoso y completamente corrupto. Dirigía una sofisticada red de fraude que desviaba millones de fondos de pensiones. Y cuando el FBI se acercó, necesitó un chivo expiatorio. La eligió
a ella. Sembró pruebas, manipuló testimonios y usó sus contactos para asegurarse de que ella cargara con la culpa. Fue condenada por delitos que no cometió y sentenciada a 8 años en una prisión federal. Se fugó al cabo de 18 meses. No en un estilo hollywoodiense dramático, explicó, sino gracias a un error administrativo durante un traslado entre centros penitenciarios. Una puerta quedó sin vigilancia, una verja sin cerrar, y ella simplemente salió a un mundo que la creía una criminal de altos vuelos. Pasó la siguiente década construyendo nuevas identidades, mudándose de pueblo en pueblo, siempre mirando por encima del hombro. Se convirtió en Lena Marchetti, luego en Ava Ican el Timpo. Me conoció a mí, ¿no? Había planeado enamorarse. Dijo que yo solo iba a ser otra capa de camuflaje, una vida normal donde esconderse. Pero la vida se volvió real. El amor se volvió real. Y, por primera vez, se permitió creer que podía ser libre. Entonces, 3 semanas atrás, Victor Crane la encontró. Había salido de prisión por un tecnicismo y había reconstruido su red desde las sombras. Le envió un mensaje a través de un viejo contacto. Ann sabía dónde estaba, sabía lo de mí y, a menos que aceptara trabajar de nuevo para él, usando sus habilidades con identidades falsas, para ayudarle a blanquear una nueva fortuna, nos destruiría a los dos. Ella se negó. Intentó huir, desaparecer como había hecho tantas veces antes. Pero los tentáculos de Crane eran largos. Y ella sabía que mientras yo estuviera en su vida era una carga, un riena. Así que tomó la decisión más difícil de su vida. Desaparecería por completo, dejándome la caja de seguridad y las pruebas para derribar a Crane una vez que ella se hubiera ido. El teléfono desechable era una línea segura con una periodista llamada Rochelle King, que llevaba años investigando a Crane y estaba dispuesta a publicar la historia si conseguía suficientes pruebas. El vídeo terminó con Elena apretando los dedos contra la lente, la voz quebrada. Si estás viendo esto, Finn, significa que no logré salir. Por favor, termina lo que yo empecé. Limpia mi nombre. Y sabe que amarte fue lo único honesto que hice en mi vida. La pantalla se volvió negra y me quedé allí sentado, bajo el tenue resplandor del portátil, con lágrimas rodando por el rostro. No era una estafadora. Ann era una víctima y se había sacrificado para mantenerme a salvo. La furia que me subió por el pecho fue volcánica. No contra ella, nunca contra ella, sino contra Victor Crane, contra un sistema corrupto, contra el cruel giro del destino que había convertido a mi esposa en una fugitiva. Agarré el teléfono desechable. Por supuesto, ya no estaba. Se lo había llevado quienquiera que hubiera saqueado la casa. Pero yo ya había memorizado el nombre de la periodista en el video. Una rápida búsqueda en internet me dio el número de la oficina de Rochelle King en un importante medio de investigación. La llamé con la voz temblorosa y le expliqué que tenía las pruebas para desenmascarar a Victor Crane. Se mostró cautelosa pero intrigada. Le Havel, de Elena Voss, de la memoria USB, de la fuga de prisión y de la condena amañada. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería al otro lado de la ciudad en 2 horas, pero yo no iba a esperar tanto. Sabía dónde podía estar Elena en el vídeo. La habitación del motel tenía un patrón inconfundible de papel pintado, descascarillado, y yo había vislumbrado un letrero de neón reflejado en la ventana. El tipo de decrépito motel de carretera que salpica la antigua autovía en las afueras de la ciudad. Pasé 40 minutos con mapas satelitales, comparando vistas de calles, hasta que lo encontré el Sunset, en un edificio hundido de 2 plantas, con un letrero parpadeante y un aparcamiento lleno de maleza. Agarré las llaves y conduje, con la memoria USB apretada en el bolsillo, como un talismán. Cuando llegué al Sunset Inn, su coche estaba allí. Un sedán viejo, anodino, pero reconocí la pequeña abolladura del parachoques trasero. Aparqué a unos cuantos sitios de distancia y me quedé un momento reuniendo valor. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos morados y naranjas amoratados. Caminé hasta la habitación 14, la que tenía la cortina ligeramente entreabierta, y llamé suavemente. La puerta se abrió una rendija. Su rostro apareció, pálido y aterrado, para luego desmoronarse en algo entre el alivio
y la desesperación al ver que era yo. Intentó cerrar la puerta, pero apoyé la mano contra ella con suavidad y negué con la cabeza. Saqué la memoria USB del bolsillo y la levanté. Sus ojos, esos ojos color avellana de los que me había enamorado, se llenaron de lágrimas. Abrió la puerta. No hicieron falta palabras. Entré y la atraje hacia mis brazos. Estaba temblando el cuerpo delgado y frágil como no lo había estado apenas unas semanas antes. Había cargado con todo aquello sola absolutamente todo, y el peso casi la había aplastado. No pedí explicaciones, solo las astuf, la barbilla apoyada en su cabello, y dejé que el silencio dijera lo que las palabras no podían. Entonces, la ventana estalló. Un ladrillo envuelto en una nota se estrelló contra la moqueta, esparciendo esquirlas de vidrio por el suelo. Elena dio un grito ahogado y retrocedió. Fuera, dos hombres con chaquetas oscuras se dirigían hacia la puerta. Víctor Crane la había encontrado. La nota del ladrillo estaba garabateada con rotulador negro grueso. «Vienes con nosotros o él muere esta noche». No había tiempo para el miedo. Agarré a Elena de la mano y la llevé hacia el baño. La habitación del motel tenía una pequeña ventana sobre la bañera, lo bastante ancha para pasar a rastras. Salimos trepando y caímos al callejón detrás del edificio, mientras unos pasos pesados golpeaban la puerta del interior. Corrimos bajo el crepúsculo cada vez más oscuro, por solares traseros y vallas de tela metálica, hasta que llegamos a una gasolinera a 2 manzanas. A Rachel King le dije que la reunión tenía que ser ahora, esa misma noche, y le di una nueva ubicación. En cuestión de horas, la historia estalló. El equipo de Rachel había verificado los documentos de la memoria USB, registros bancarios, correos electrónicos cifrados, declaraciones de testigos, todo auténtico e incriminatorio. El ciclo de noticias explotó. Víctor Crane fue detenido antes del amanecer y su nuevo imperio de fraude se desmoronó antes de que pudiera echar raíces. Y Elena Vos, la mujer a la que yo conocía como Ava, pudo por fin contar su historia con su propio nombre. Las batallas legales que siguieron fueron agotadoras. Su condena original fue anulada y sus antecedentes eliminados. Tuvo que testificar, revivir el trauma, pero nunca flaqueó. Yo estuve allí en cada vista, en cada noche, en vela. La mujer que surgió de aquel fuego no era un fantasma ni una fugitiva. Era mi esposa más real y más completa de lo que jamás había podido ser. Nos mudamos a una nueva ciudad. Empezamos de cero, sin nada oculto entre nosotros. No más cajas cerradas, no más nombres falsos. El secreto que ella dejó atrás aquella mañana no nos destruyó. Nos liberó a ambos.